estamos estudiando el libro de los Hechos de los Apóstoles. Pero tenemos también la congregación de Valparaíso. Tenemos la congregación de Valparaíso. Escucha un poquito. Y estas reuniones son en la tarde, a las 5:30 de la tarde, nos juntamos allá. Y queremos contar con, por lo menos una vez al mes, ir un grupo de acá para que ellos se sientan motivados, se sientan que estamos de acá no solamente desde el punto de vista de oración, sino que también estamos orando por ellos, estamos motivándolos. Entonces queremos el próximo domingo ir como equipo, ir como grupo. Iría el hermano Eduardo en un vehículo, yo también iría en un vehículo, ¿cierto?, para llevar hermanos. Pero quiero saber si contamos con la presencia de hermanos que nos van a apoyar el próximo domingo. Es decir, el culto acá es igual, pero en la tarde queremos invitarles en forma especial para que vayamos como equipo, haciendo unidad, relacionándonos con otra congregación. Entonces, quiero saber quiénes nos pueden apoyar el próximo domingo. A ver cuántos les pueden ir el domingo próximo. ¿Ah? Aquí habría que salir tipo 4:45. 4:45 habría que salir de acá, de este lugar. Aunque sean directos, nos van a apoyar de allá. Ya la hermana estaría aquí también. ¿Quién más nos va a apoyar el domingo acá, los hermanos? ¿Alguien más nos va a apoyar? Ya mi hermana. No nos van a caber todo el vehículo entonces. No mucho. Sí. Incentives, hermano. Creo que la idea es esa. Si nosotros queremos realmente, porque a lo mejor, claro, para muchos debe ser un sacrificio decir, bueno, la tarde la dejo para descansar, pero esto es una vez al mes donde queremos apoyar a otra congregación, ¿cierto?, con respecto a mostrarles una iglesia que está recién en crecimiento, tiene alrededor de 20 personas, queremos ayudarle para que se desarrollen, pero también vean que estamos dando el ánimo necesario a ellos. Así que incentívense, vamos a estar motivando la semana para que puedan participar el próximo domingo. Hemos venido hablando de la familia. El martes, recuerdo a los hermanos líderes que van a venir, vamos a dar un documental. Yo algo comenté la semana pasada que nos va a hacer reflexionar mucho sobre el tema de la educación. Nos va a hacer reflexionar mucho sobre el tema de la educación. Algo, no de ese video, sino que algo relacionado con eso, pero de la palabra. Yo quiero comentar un momento con ustedes de la importancia que cobra la familia, ¿cierto?, y la educación en la familia. La gran pregunta que está surgiendo hoy día, hermanos, es ¿por qué nuestros hijos no están viniendo a la iglesia? ¿Por qué los niños de ya una edad de 15, 18 años ya no quieren venir a la iglesia? Esa es una pregunta importante que tenemos que hacernos. ¿Por qué no están? ¿Ah? Y creo que es materia de responsabilidad de la familia, de los padres, pero también tenemos que la iglesia hacernos responsables de qué es lo que tenemos que hacer o qué está pasando con esto que está produciendo esta situación, esta fuga lamentable, hermanos, de que nuestros hijos no estén sirviendo al Señor. Así que vamos a trabajar como iglesia esto, vamos a motivar, vamos a ayudar hasta donde sea posible para trabajar este tema. Entonces, por eso yo quiero reflexionar un momento con ustedes sobre la responsabilidad, ¿cierto?, educativa de la familia. Creo que una de las cosas importantes a considerar es lo que vamos a nombrar hoy día, y para eso vamos a ir al modelo bíblico que está ahí en Deuteronomio capítulo 6, que quizás es muy conocido, del 1 al 9. Deuteronomio 6, del 1 al 9. Así que vaya ahí, aunque está escrito acá, usted lo puede ver acá. Y bajo esa base vamos a compartir un momento. Dice así la palabra:
Estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase, para que los pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para tomarla, para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando, tu hijo y el hijo de tu hijo todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Oye pues, oh Israel, y cuida de ponerlos por obra, para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel, y os multipliquéis como te ha dicho Jehová, el Dios de tus padres. Oye, Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Quiero, a propósito del modelo bíblico que aparece acá y en otras partes de la Biblia, ¿cierto? Sabemos que la familia es concepción de Dios. Dios da origen a la familia, no es algo humano, es de Dios. Y por lo tanto la familia es algo importantísimo, ¿cierto?, en la vida de una persona. Es decir, el concepto familia es algo fundamental. Y con respecto a eso, la palabra muestra muchas cosas importantes y reveladoras para nosotros con respecto a cómo debemos conducirnos dentro de esta vida de familia. El concepto familiar tiene que ver con esto que dice allí, transmisión a nuestras generaciones, ¿cierto?, de lo que es la vida cristiana como hijos de Dios. Es decir, lo que Dios pone allí en Deuteronomio como consejo es que haya una transmisión de la educación cristiana a las siguientes generaciones. Mire, Israel, Dios se los dice, ¿cierto? Si no son fieles, ustedes sufrirán mucho sufrimiento. Y de hecho fue así porque fueron bastante desobedientes. Y todas las veces que ellos fueron deportados a algún lugar, por muchos años, lo que llama la atención es que nunca perdieron sus principios de fe. De hecho, es más, la más larga deportación llega hasta 1948. Y aún así, no perdían su fe. La pregunta es, ¿a qué escuela iban? Sino que ellos tienen arraigado, en este caso el judaísmo, el principio generacional de que la enseñanza cristiana o religiosa parte en la casa. Todos los demás entidades, incluyendo a la iglesia, son importantes, pero no más importantes que la familia. Entonces, por allí está una de las respuestas a lo que está sucediendo con nuestros hijos. Entonces, uno de los principios, ¿cierto? Bueno, puse ahí las nuevas familias, porque uno puede preguntarse, bueno, a lo mejor usted se está refiriendo, pastor, a una familia como la primera fotografía, lo que uno conoce con la familia del padre, con la madre, ¿cierto? Y los hijos. Pero que hay de estas familias nuevas que van saliendo hoy día, producto de la sociedad, cómo están, los conflictos, de las dificultades, y los entendemos, y la iglesia tiene que acogerlos, porque la iglesia está para eso. Entonces, tenemos a muchas, como ahí en este caso, ¿cierto?, a muchas mujeres solas, ¿cierto?, con maridos que le han abandonado y tienen que bregar por su casa, o separados. Entonces, ¿cómo hacen ellos para ver este modelo, esta figura, ¿cierto?, de la familia? Entonces, claro, por eso está puesto allí
Las nuevas familias no quiebran el modelo bíblico por ningún motivo. Los principios siempre siguen siendo los mismos. Es decir, siempre Dios, dentro de ese contexto del hogar, va a colocar a alguien al frente para que asuma el rol espiritual y la responsabilidad espiritual que tiene que tomar. Mire, y hay un ejemplo al cual quiero que usted vaya ahí a segunda de Timoteo. Segunda de Timoteo, que es un ejemplo conocido. Primero ahí en el capítulo 3, versículo 14 dice: pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Está el apóstol Pablo hablando y refiriéndose a su hijo espiritual llamado Timoteo. ¿Ah? Pero también, si uno lee el 2 de Timoteo capítulo 2 versículo 5, dice, trayendo a la memoria, 2 de Timoteo 1:5, dice, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. No nos dice esta porción si había un padre o no había un padre, pero aquí se ven dos mujeres, la abuela y la mamá, instruyendo a Timoteo. Es decir, tomaron la responsabilidad. Entonces, de una u otra manera, Dios pone a alguien allí al frente para que la casa, el hogar, ¿cierto?, tome la responsabilidad espiritual, ¿cierto? ¿Para qué? Para que no se pierda el principio que Dios estableció para los hijos de Dios. Todo aquel que se dice cristiano o abrazó la fe cristiana, tiene que entender el principio de que el Dios lo que quiere es que haya una secuencia generacional, que mis hijos y los hijos de mis hijos y las siguientes generaciones sean cristianas. Y yo lo he dicho, si un hijo nuestro no es cristiano o no viene a la iglesia o no se congrega o no tiene actividad espiritual cercana, es potencialmente una persona que no va a ser cristiana, su esposa o su esposo no será cristiano y sus hijos no lo serán. Y vamos a quebrar eso, y eso es una responsabilidad nuestra. Dios la va a demandar de nosotros, porque es una responsabilidad. De hecho, yo siempre lo digo, ustedes han fijado, cuando alguien viene a presentar un niño, cuando hay una presentación de un niño, hermanos, muchos piensan que es como una cosa de suerte, así como un amuleto que uno le ora para que no le pase nada. No, sino es como para ponerle la cinta roja y esté libre de todo. Pero lo que uno hace es presentarle al niño para uno responsabilizarse, porque uno es administrador de una criatura, somos administradores de Dios. Entonces, es importante eso. Ahora, con respecto a esto, tenemos que ver que hay algunas cosas interesantes en este Deuteronomio que nos pueden ayudar. Uno de los principios, ¿cierto?, que descubrimos acá en el libro de Deuteronomio capítulo 6, en el versículo 2, dice, para que temas a Jehová tu Dios guardando todos sus estatutos, tú y tus hijos. Es decir, lo que está diciendo es que los padres son los responsables de la educación de los hijos. Los padres son los responsables de la educación de los hijos. Y esto no solamente, mire, no va solamente en el ámbito del tipo de la parte cristiana. Inclusive hasta en lo secular. Nosotros le hemos dosado responsabilidades a las escuelas, a los colegios, a las universidades, que ellos tienen que educar a nuestros hijos, y los que tenemos que educar somos nosotros. Por eso hoy día los maestros de escuela dominical, ¿cierto?, como nuestras maestras que tenemos, la sufren tanto porque bregan con los niños, ¿cierto? Y algunos son más inquietos, por decir otra cosa, ¿cierto?, que otros. Entonces tienen que luchar y bregar contra eso, siendo que el niño tiene que ser instruido en casa. Entonces, aquí vemos algo importante, que la educación es responsabilidad de los padres.
Ahora, el momento que cuando una persona crece y ya se desarrolla como un adulto, obviamente, si toma un camino que a usted considera que no es el correcto, ya no es responsabilidad quizá de nosotros ya. Pero nos queda así la tranquilidad que sí hemos dado, todo lo que hemos podido dar, para entregarle a nuestros hijos la educación que ellos necesitan en la área fundamental, que es el área cristiana o la área religiosa. Entonces, esto no tiene que ver con la responsabilidad de delegar a otros, porque no es responsabilidad de la iglesia. Mire, yo quiero ser sincero con esto, porque en una oportunidad un matrimonio cristiano que estuvo con nosotros me confrontó con eso. Me dijo, yo me voy de la iglesia porque la iglesia no me educa a mis hijos. ¿Pero qué tipo de educación? No, pues si ellos tienen que esa responsabilidad de ustedes. No, le dije yo, es de ustedes, hermano. Claro, la iglesia es una entidad facilitadora que tiene que reforzar y tiene que ayudar y tiene que apoyar. Pero esto parte de la casa, parte de lo que yo profeso y lo que yo hago, ¿cierto?, con respecto a esto. Entonces, la historia muestra que lamentablemente, no sé dónde, pero en algún momento dado, el sistema, a ver, por decirlo, mundano, humanista, desvió las cosas. De hecho, yo les contaba a ustedes de que se hace una investigación con respecto a la crisis que está viviendo la iglesia y de dónde nace la idea en nosotros de que la iglesia es la responsable de educar a nuestros hijos. Y esa es una idea humanista. Eso viene de Platón. Platón crea un sistema donde dice los hijos deben de ser educados por el Estado, no por la familia. Y viene un proceso y un seguimiento para endosarle la responsabilidad a otros y no tenerla a nosotros. Entonces, todo lo delegamos en otro y le culpamos al otro por lo que no estamos haciendo nosotros en lo que tenemos que hacer. Y aquí esta palabra es clara. Dice, para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos, tú y tus hijos. Está hablando en el contexto del hogar. Entonces, es una cosa, cierto, de responsabilidad de la casa. Ahora, aquí hay otro principio importante que también tenemos que ver, que tiene que ver con respecto al ejemplo. Es decir, yo no puedo poner en práctica lo que yo no practico. Y usted ve ahí, un niñito fumando. No fume cuando no. O discutiendo en medio del niño. Y el otro, por ejemplo, mira, hace lo mismo que el papá, camina igual. Pero la idea es que los hijos al final van repitiendo lo que los padres hacen. Entonces, cuando vemos esto, tenemos que ver que el versículo 1 y el versículo 3 dice, cuida de ponerlos por obra. Cuida de ponerlos por obra. Tenemos que poner por obra lo que nosotros estamos estudiando y estamos revisando y estamos escudriñando la palabra. O sea, si yo no hago lo que la palabra me dice, claro que voy a tener conflictos y voy a tener dificultades. Entonces, yo tengo que poner por obra la palabra. Ahora, entonces los hijos no solamente hablarán, los padres no solamente hablarán y no solamente repetirán, sino que también lo harán con el ejemplo. Y esto tiene que ver con una cosa de vida, de vida. Otra cosa importante acá tiene que ver con el entorno familiar. Dice el versículo 7, estando en tu casa. Y cuando habla de estar en casa, está hablando de un estilo de vida en la casa. No tiene que ver con que solamente cuando buscamos lo del altar familiar, no tiene que ver solamente con sentarse 20 minutos ahí en una mesa con unos cuadernos, escribir. No. El sistema aula, que es otra cosa también que no es bíblico, es ese sistema creado por el mundo también, no es para la casa. La casa es una vida continua, las 24 horas. Es como uno actúa. Es la forma de vivir dentro del hogar
lo que los hijos van observando, lo que los hijos van viendo, lo que van viendo e imitando, con el ejemplo, lo que hacen los padres. Entonces, estando en tu casa, es decir, en la mesa, al acostarse, al levantarse, al salir a algún lugar, las cosas que nos gustan, las que no nos gustan, las que aconsejamos que no se deben hacer, y así, un entorno de cosas que hacen de la vida del hogar, de la vida de la familia, ¿cierto? Que la persona o el chico vaya creciendo en forma adecuada y correcta. La familia, y por eso estamos en esto, la familia y esta educación que nosotros estamos viendo hoy día, está perjudicando, hermanos, nuestra forma de hacer las cosas. Mire, a ver, hay algunas cosas que a lo mejor voy a echármelas encima a algunos hermanos, pero no es que no está la maestra. Yo tengo un problema con la escuela dominicana, hermanos. Usted sabe que la escuela dominicana no es creada por la palabra, es creada por los americanos. ¿Ya? Eso lo trajeron los gringos para acá. ¿Ya? Y nosotros siempre pensamos, y por eso Dios nos sacude de eso, que nuestros hijos la obligación es que la escuela dominical tiene que incluirlo en la palabra. Y no es así. En parte es así, pero no es así. La instrucción clave de la palabra, una vez me lo digo, está en la casa. Lo que hacemos acá y lo que tiene que hacer una maestra o un maestro es reforzar lo que está haciendo el niño o la niña, ¿cierto?, en el hogar. Entonces nosotros tenemos que trabajar eso de esta manera. El problema es que nosotros hemos venido viendo esto y ya estamos acostumbrados a un sistema de programas. De hecho, es más, voy a decir otras cosas. Cuando entramos acá, todo lo que tenemos nosotros como departamentos para dividir a los chiquititos, a los más grandecitos, a los más adultos, tampoco es bíblico. Porque la Biblia no habla de familias. Y eso inclusive hasta es culpa del pastor, porque el pastor dice, llévense a los niños para allá porque a mí no me entienden lo que predico. ¿Y cómo lo hacía el Señor Jesús? Se le predicaba a toda la gente y todos le entendían. Entonces nosotros nos hemos complicado entonces. Entonces tenemos que hacer un trabajo ahí importante de reforzamiento y tenemos que redescubrir lo que la palabra de Dios nos está diciendo, lo que nos está hablando. Entonces, la iglesia está al servicio de la familia y no la familia al servicio de la iglesia. Hay que invertir papeles. Este señor, no soy muy bueno para el inglés, Lawrence Richards, estuve leyendo, dice, la situación de clase en sí misma tiene implicaciones peligrosas para la enseñanza de la Biblia. En nuestra cultura, el tratamiento de cualquier asunto en situación de clase lleva a los educandos a procesar ese contenido como cuestión académica. Y todo lo académico es visto como irreal, sea que se trate de experiencias vividas o de sentimientos, actitudes y valores. Esto es particularmente trágico para la educación cristiana. Comunicamos una verdad revelada que debe percibirse como vida e integrarse a la vida. Si nuestro método de comunicación no está en armonía con el mensaje comunicado, entonces estamos distorsionando el mensaje mismo. Lo que está queriendo decir este escritor acá es que si nosotros solamente somos buenos comunicadores y damos una excelente clase, o como yo estoy haciéndolo ahora a ustedes, todo puede ser procesado en un plano virtual. Por ejemplo, yo hoy día voy a predicar sobre los milagros en Egipto y la salida del pueblo de Israel. Y yo comienzo a contar la historia y empieza a pasar algo usted en su imaginación. Viene Moisés y se instaló a la orilla del Mar Rojo. Tenía una vara en su mano, pero no hallaba qué hacer, y por detrás venían todos los egipcios. Su mente recorre eso.
¿cierto? Pero dice, pero es el poder de Dios tan grande y le dice, mira, ¿qué tienes en tu mano? Una vara. Úsala. Y golpea el mar y el mar se divide y cruzan todos los israelitas. Y cuando comienzan a pasar los egipcios, el mar se cierra y mueren todos. Ahora, ¿quién lo hizo eso? El poder de Dios. Hermano, el poder de Dios puede salvar tu vida, puede cambiar tu corazón. El poder de Dios también va a sanar tu cuerpo físico. Y usted se queda así, ¿cierto? Usted sale de esa puerta hacia afuera y ve otra realidad. Volvió a la misma realidad. Porque todo lo que usted atesoró fue la imaginación. Pero cuando usted se le enseña con las cosas vividas, con las experiencias de la vida, cuando está en la casa, con las cosas que están sucediendo en el día a día, en medio de los conflictos, dificultades, entre los triunfos y las derrotas, uno va aprendiendo. Eso es una educación vivida. Y eso es lo que el Señor hacía, porque el Señor enseñaba con las cosas que estaba mirando, con las cosas del campo, con la naturaleza. Y así le enseñaba a ellos con respecto a eso. De hecho, el Señor nunca hizo una clase de oración. Lo dijo, a ver, mañana a las 3 de la tarde, lección número 1, oración. Nunca le dijo eso. Sino que él solamente, ¿qué hizo? Iba a orar. Y cuando lo veían orar, dirían, ¿cómo lo hace? Para estar tanto tiempo ahí. ¿Y por qué va tantas veces? Hasta que se le ocurrió, le dijo, Señor, enséñanos a orar. ¿Se fija? Es decir, con las experiencias. Entonces, creo que ahí están los cambios que Dios quiere hacer con nosotros y por eso queremos trabajar con las familias. Entonces, con respecto a lo que dice este varón, creo que hay muchas cosas que tenemos que ver allí y tenemos que ver ahora centrarnos en lo que es la familia. Centrarnos en la familia. ¿Cómo podríamos implementar un sistema entonces de educación cristiana que incluya o integrar esto que se llama, lo que está haciendo la Iglesia con estas horas de clase, de impartir un crecimiento educativo, allá sea en la palabra, en la misma adoración, o los niños ahora como están educándose, tiene que ir complementado con lo otro, que es la familia. No podemos avanzar, no podemos crecer y no podemos desarrollarnos si nosotros no complementamos esto. No se trata de que nosotros tenemos que destruir todo, pero tenemos que decir, bueno, ¿qué vamos a hacer? Tenemos que complementar este trabajo. O sea, si yo, por ejemplo, veo que en este caso estamos estudiando de la familia, la responsabilidad mía es llegar a mi casa y estudiar y escudriñar sobre la familia, lo que dice la palabra sobre la familia, y transmitirle a mis hijos con respecto a esto. Es lo que tengo que hacer. Entonces, ese es el principio de Dios, complementar. Y aquí tenemos complementos. Nuestras escuelas para niños que están ahora, ¿cierto? Como escuelas dominicales, las podemos complementar, pero también a los adultos y a los jóvenes. Complementarlo con esos altares familiares que estaba incentivando Leonardo, donde podemos un día a la semana juntarnos en una forma informal, hermano. Mire, en la página hay 108 formas de cómo puede hacer usted un altar familiar. No sé si alguna vez lo ha visto, pero hay 108 maneras de cómo usted puede hacerlo. Y pueden haber muchas más, porque obviamente en una casa, una forma de hablar del Señor no es lo mismo hablarle a un niño de 2 años que hablarle a un niño de 18 años. Cambian los panoramas. Entonces hay que buscar los medios, hay que buscar las formas de cómo realmente hacerlo. Pero lo importante es que nosotros tenemos que pedirle al Señor creatividad para enseñar como Dios quiere que lo hagamos. Mire, voy a contar una experiencia. Y es una infidencia, después ya no se rían de mí cuando lo cuento, pero yo una vez estuve viviendo en Argentina. Estuve viviendo en Córdoba, viví prácticamente un año ya. Era joven, tenía 17 años, 18 años tenía. No andaba por más o menos por Egipto, por esos lados andaba medio perdido. Y claro, allá yo me encontré con primos y lo pasamos re bien. Pero mi tío, como era pastor, le incomodaba la situación.
Entonces, a veces que llegábamos tarde, nos pasábamos por unos techos para llegar a la casa. Pues. Entonces, en ese intentanto, una mañana que llegamos como a las 6 de la mañana. Y llego a la pieza, y la pieza no había camas, hermano. Las camas habían desaparecido. Habían desaparecido las camas. Y claro, mi tío sacó las camas, sacó todo y dejó la pieza desocupada. Así que nos estábamos en el suelo y como a las 7:30 nos fue a buscar. Vengan niños, porque era muy cariñoso. Vengan niños, decía a 3 hijos de él más. Y nos tenía una taza de café y nos sentó. Dijo, les quiero invitar a algo. No lo dijo nada, les quiero invitar a algo. Hoy íbamos a ir a un lugar que se llama Carlos Paz, un lugar muy bonito. Y vamos a ir, dijo, a un retiro espiritual. Nosotros no habíamos ido toda la noche, pero bueno, vamos a ir a un retiro espiritual. Y nos tenía una Biblia cada uno, y se dedicó, inclusive fue a comprar un poco de carne para hacer una asado allá, y se preparó. Y fuimos, no dijo nada, y llegamos allá. Y en el día veíamos que él se subió a un árbol, después caminó, y no veíamos que hacía ningún retiro. Eso no entendíamos. Y después entendíamos lo que él estaba haciendo, era mostrarnos cómo era retirarse con el Señor, porque se puso a orar, caminando. Entonces lo que él quería es que nosotros hiciéramos lo mismo. No hizo ninguna cosa con respecto a sentarnos ahí a una charla, no. Y solamente después termina la tarde y dice, lo que necesitamos nosotros como hijos de Dios es intimidad. Si ustedes tuvieran intimidad con Dios, hay muchas cosas que no harían. Nada más. Y nos vinimos. Y lo cuento ahora porque hasta el día de ahora se me grabó. No se me olvidó la clase. En cambio, hay veces que uno escucha gente que está 2 horas hablando y uno encuentra riéndolo. Pero ¿de qué habló? No me acuerdo de nada, pero estuvo bonito. Claro. Pero ahí usted ve cómo Dios obra en las personas, cómo Dios transforma y cómo Dios cambia y cómo Dios quiere que también nosotros tratemos a nuestros hijos. Hermano, quiero decirle algo también con una palabra de aliento. A todos aquellos que tienen todavía sus hijos que no están viniendo a la iglesia o que están rebeldes, hermano, sepa que sus hijos están en la promesa. Si usted es fiel, porque tiene que ser fiel, no puede dejar que esto sea mágico, tiene que trabajar, tiene que ser fiel, sus hijos volverán. Además, yo conté testimonio de esto, de mi vida. Yo salí un poquito difícil junto con mi hermano Marcos, que está en Suiza. Y yo a los 14 años ya no quería ir más a la iglesia, hermano. Me aburrió la iglesia. Pero la verdad, hermano, que yo recién a los 27 años volví con Erika. Pero yo tuve un tiempo afuera, pero nunca vi a un padre mío, a mi padre, nunca lo vi cuestionándome ni apuntándome con el dedo. Siempre ando y siempre alentándome. Y una de las cosas que más me impactó, que Dios lo usó en esa manera, fue una vez que estábamos en Valparaíso ahí en la calle, la avenida Argentina, con Colón. Estaba con 2 amigos más. Y estaba chupándole la cola al diablo. Estaba ahí. Y estaba ahí en la esquina, hermano, y no me fijé, estaba mi papá en el paradero, yendo a San Roque a una predicación, no sé qué es lo que era. Y él me ve, hermano. Y ¿sabe qué? Me pone una cara así como de pena, más que de enojarse. Y sentí la misma cara, pienso yo, que cuando le puso Jesucristo a Pedro cuando le negó. Y me fui tan mal a la casa, tan mal, pero en serio, me fui acongojado, angustiado. Y todas esas cosas fueron dando una cosa interna en uno. Fue tratándolo el Señor. Hermano, trate bien a sus hijos. Tenga paciencia. Tenga fe. Que sí sus hijos volverán. Que sus hijos estarán. Pero tiene que mostrarlo con el ejemplo, con el testimonio. Tiene que serle fiel al Señor. Serle fiel. Porque nuestros hijos están en la promesa y tienen que volver. Díganle del lado, tienen que volver. Todos tienen que volver. Así es. Ok. Entonces, tomar conciencia, hermano. Tenemos que tomar conciencia. Y eso es lo que decía recién. Hermano, no es solamente endosarle la responsabilidad a la iglesia. Escuché una entrevista a un líder juvenil
de mucho éxito, entre comillas. Y en esta entrevista él hace una confesión. Él dice, estoy frustrado con lo que he hecho hasta ahora. Es un tipo que en Estados Unidos arrastra miles de jóvenes, hace conciertos de música cristiana, hace campamentos juveniles. Dice, estoy frustrado porque lo único que he hecho estos años es entretener, no edificar. Y por eso no hay fruto. Por eso muchas veces nuestros jóvenes vienen a actividades donde se entretienen, pero no se edifican, porque no hemos apuntado. Nosotros lo que tenemos que hacer es edificar. Entonces, si nosotros nos ponemos a entretener, por entretener hagamos muchas cosas más, pero no es cosa de hacer más, es cosa de mirar los fundamentos en los cuales estamos establecidos. Creo que ahí es donde el Señor nos está llamando. Por eso es importante esto. Un plan de acción. Vamos a ayudar en eso. Un plan de acción. Un plan de acción para cada familia. Sabemos que cada familia es un mundo diferente. Pero un plan de acción donde usted pueda saber que sí se pueden hacer cosas. Cómo se puede brindar una enseñanza alegre, simpática, los orígenes de cómo se puede dar el Dios mismo en la creación, cómo son las cosas de la palabra, y aceptar todos los principios que están aquí regidos en la palabra del Señor, que son verdades divinas, verdades de Dios, para que la gente esté ahí solidificada, fuerte. Hermano, lo que queremos es ver familias comprometidas. Y Leonardo lo dijo, familia sana crea una iglesia sana. Una iglesia sana. Pero primero está la familia. Primero está la familia. Luego la iglesia. Digan del lado, primero está la familia. Eso no quiere decir que no va a venir a la iglesia. La iglesia también es importante, pero la familia es importante. Es importante. Los hijos son importantes, hermanos. Y uno ve cómo mucha gente ha luchado por sus hijos, ha luchado por que ellos vengan. Usted conoce el testimonio de mi hermano también. Mi hermano, 23 años estuvo fuera de la iglesia. Venía acá a Chile, no estaba ni ahí con la iglesia, no estaba ni ahí con Dios. Pero 23 años mis padres orando, uno de nosotros orando, hasta que nuevamente él volvió a los caminos. ¿Y por qué? Porque la semilla estaba sembrada. La semilla estaba sembrada. Póngase en pie. Vamos a orar al Señor. Si hay algún joven, y este es un desafío para el grupo de jóvenes, como suele suceder muchas veces en toda la iglesia, hay jóvenes muchas veces que sus padres no son convertidos. La mañana contó testimonio César, que él es el único convertido en su casa. Y él ha perseverado. Aunque también contó una infidencia, se bautizó con los muertos. En su búsqueda, andaba en la búsqueda, hasta que encontró. Hasta que encontró. Pero tenemos que entender, hermanos, que hoy día, ante la situación que está viviendo la iglesia, la vida, hoy día la familia está muy disgregada, hoy día casi no vemos la familia nuclear, ¿cierto? Que uno espera de todo, es el ideal. Pero tenemos que, la iglesia, trabajar en eso. Tenemos que acogerlos. Yo soy un defensor y mi oración también es sobre todo por las hermanas que tienen que luchar solas. Aunque tienen un marido, pero parece que la que lleva los pantalones es la mujer ahí, porque no se ponen las pilas los varones y para llevar adelante el sacerdocio en la casa. Y yo veo mujeres que están luchando y que sus hijos vengan, que sus hijos estén en el Señor, que le dan consejos. Pero yo creo, como digo, que aquí todos tenemos que ayudarnos. Ayudemos a nuestros jóvenes de la iglesia que no tienen a sus padres convertidos. Seamos padres espirituales para ellos. Padres espirituales. No los vea solamente venir aquí, sino que seamos padres espirituales para ellos. Por ejemplo, ¿quién aquí, aunque todavía los veo un poco jóvenes, pero quién aquí no tiene a su familia convertida? De los jóvenes. A ver, ven para acá, por favor.
Y tu papá está lejos, inclusive está en Punta Arenas. ¿Quién más? A ver, César, venga, que usted contó un testimonio. Aunque yo soy el papá, pero... ¿Quién más no tiene a su papá no convertido, que no tiene a la familia convertida? ¿Sí? Por favor. A ver, yo quiero, no solamente simbólicamente, sino que vengamos acá y vamos a apuntarle el nombre y vamos a llevar esa carga de oración. Y no una carga, una fuerza. Ponte ahí, ponte ahí. Dios te bendiga. Vengan para acá, por favor, algunos padres o madres espirituales. Vengan para acá, vamos a hacer algo y vamos a estar orando. Vengan para acá, por favor. Vengan, por favor, acérquense. Más, no importa que se pueden ser más, que la iglesia venga. Que la iglesia venga porque vamos a orar por esto. Hermano, y también vengan los padres que no tienen hijos convertidos o que no están viniendo a la iglesia, o como dicen ellos, no estoy ni ahí, pero ahí van a estar ya. Vengan, porque queremos orar juntos, hermanos, y decirles que no hay que, a ver, porque hay veces que nosotros como papás nos culpamos, nos decimos, ¿qué habré hecho mal? ¿Por qué su hijo se gusta tan rebelde? ¿Por qué no quiere venir? ¿Qué no hice para que ellos no estén ahora? Y de repente escucho al pastor y es como una espada que me atraviesa porque... No, yo creo que esto es para que nos alentemos los unos a los otros. Nos ayudemos. Los que no tienen a sus padres convertidos tienen que confiar que sí, esos padres llegarán. Y los que no tienen a sus hijos también confiar que esos hijos llegarán. De repente no hacen lío, no hacen problemas y difícil, pero ahí tenemos que nosotros luchar, tenemos que seguir orando y lo otro, tenemos que disciplinarnos en algunas áreas para poder enmendar las cosas que nos han hecho hasta ahora, ¿cierto? Para poder trabajar de la mejor manera. El amor es fundamental para esto, para que nuestros hijos vuelvan al Señor. Hermanos, lo que queremos es cumplir con la palabra. Dice que las generaciones nuestras sean cristianas. Un padre que es un pastor, en una forma pero muy fuerte, yo la verdad que me impactó, le hacen una entrevista y él dice, de 5 hijos, 4 están, 1 no está. Y si hoy día viene Dios, se le va al infierno eternamente. Lo pierde. Usted no lo pierde. Dije yo, pastor, no digas eso. Pastor, no digas eso. Tiene que tener fe y confianza. Que sí, nuestras familias volverán a ser. Nuestros padres, nuestros hijos serán de Dios. Serán de Dios. Tenemos que atesorarlo ahora con fe, con confianza. Que así será. Mi esposa, porque a lo mejor yo por el lado mío, la mayoría está en la iglesia, pero por el lado de mi esposa, familia de hermanos, están sin el Señor todavía. Tenemos que luchar por eso. Por eso digo que todos tenemos que luchar, llorar y perseverar. Amén. Vamos a orar al Señor por eso. Y vamos a pedirle con confianza. Y ustedes van a tomar al que está a su lado y decirle sí, tienen que tener confianza y fe. Amén. De que así serán las cosas. Serán diferentes. Amén. Y por ahí, ¿quién tiene hijos en su vientre en este momento? Aquí, allá, 2. Ya desde ya. No, en serio, para Francisco, para Pedro, a los niños hay que hablarles desde el vientre. Así que hagan altares familiares en la casa y háganle al bebé. Amén. Amén. Pero tenemos que confiar en el Señor. Vamos a orar por eso, para que Dios haga una obra. Erika, por favor. Padre, te damos gracias en esta mañana, Señor. Gracias por esta palabra, primeramente que nos anima como familia, Señor. Todos estamos en esto, Señor. Nadie podemos decir que estamos ajenos o que tenemos todo listo ya, Señor. Tú en esta mañana has hablado a nuestro espíritu a través de una necesidad que hay en cada familia, Padre. Pero también tú nos desafías, Señor, en esta mañana a esforzarnos, Señor. Padre, en tu nombre, Jesús, sabiendo, Señor,
que esa es una responsabilidad nuestra como padre, como madre, para enseñar y educar a nuestros hijos en el temor tuyo, Señor. Sabemos, Señor, que el mejor regalo, el mejor legado, Señor, que podemos realizar a nuestros hijos es la fe en ti, Señor, el temor en ti, Señor. Y por eso que en esta mañana, Señor, creemos, Señor, y declaramos, Señor, esta palabra que se declaró y que se soltó, Señor, desde Deuteronomio 6. Sabemos, Señor, que tú estás hablando a nuestras vidas, estás hablando a nosotros como familia, Señor. Padre, en esta mañana bendecimos a los padres, Señor, a todos los que están aquí en esta mañana, pero también a aquellos que no están presentes, Señor, aquellos que no te conocen, Señor. Padre, que tu Espíritu Santo, donde ellos estén, puedan ser tocados, transformados, que les pueda llegar tu palabra, que les pueda llegar, Señor amado, algo para que ellos también puedan reconocerte como Señor y Salvador de sus vidas. Padre, hay madres que no te conocen, Señor. Padre, hay hijos que están aquí en esta mañana, que no tienen su padre ni su madre, Señor, que son inconversos, Señor. Pero ellos también creen en la promesa, Señor. Y nos tomamos de esa promesa, Señor. Gracias por ello, Señor, en esta mañana. Por este desafío. Por esta bendición maravillosa. Padre, somos nosotros. Que tú nos estás instruyendo a nosotros, Señor. Y nos haces responsable ante ti, Señor. Padre, gracias. Porque tú hablas, Señor. En todo momento, Dios, tú hablas y ministras nuestras vidas, Señor. Gracias, Padre, porque la promesa nos vamos a mover, pero también, Señor, en la revelación que tú nos has dado, Señor, ante ti, que nosotros somos los que tenemos que hacer, Dios. Gracias por ello, Señor. Gracias porque hemos sido bendecidos en esta mañana como iglesia, pero también como familia, Señor. Gracias porque somos tus hijos, Señor, porque te tenemos a ti como Padre, pero también, Señor, con la responsabilidad que tenemos, Señor. Muévete en esta mañana a través de esta promesa. Padre, que esto no quede en el olvido, sino que nos pongamos en campaña, Señor. Tú nos vas a dar las formas y las vías para que nuestros hijos sean tocados y transformados. Aquellos que te conocieron, Señor, que vuelvan a ti, Padre, que vuelvan a ti, Señor. Gracias, Dios de los cielos, porque sabemos, Señor, la importancia, Señor, que tú nos has hablado hoy día de la familia, Señor, nuestra. Gracias por esa promesa maravillosa que hoy declaramos, Señor. Nuestros hijos, Señor, son tuyos y te pertenecen, pero también son parte nuestra, Señor. Gracias por cada uno de los padres, gracias por cada una de las madres y gracias por cada uno de los hijos que no están presentes, porque lo declaramos en fe, Señor, que ellos llegarán, Señor amado, junto con sus hijos, junto con sus padres, Señor. Soltamos esa bendición, soltamos esa promesa, Señor, para cada uno de los que estamos presentes, Señor. Padre, te damos gracias y te alabamos y te bendecimos. Gracias, Señor, porque vemos a través de esto tu gran amor, porque tú tienes amor para con nosotras, Señor, con nosotros, Señor, que somos tu familia. Padre, gracias. Bendecimos tu nombre en esta mañana y declaramos tu nombre en alto, Señor, porque tú eres Dios soberano, papá. Gracias, papá. Gracias, Señor, por tu gran amor. Gracias, Jesús. ¿Por qué no le dan un aplauso al Señor y dígale, Señor, gracias por nuestros hijos que están presentes? Gracias por el Padre que está presente. Gracias por esa madre que está presente, porque llegarán estas de la promesa. Gracias, hermano, dígalo. Dígale el nombre. Que tengan una buena semana. Bendición del Señor. Sí, la ofrenda son 108.050 pesos. Que Dios bendiga. Y 96 adultos. Dios bendiga la ofrenda y la asistencia. Hermanos, quería contarles de una persona que estuvo por allí. Bueno, yo cuando se fue esa persona le dejé una nota con una invitación, le dije que Dios lo amaba mucho y que viniera, le dejamos la hora, la dirección
pero hay que estar orando, porque la Biblia nos llama a orar por personas, por obreros para la mies, clamar, no simplemente orar, un clamor por esa persona. Nosotros dejamos una semilla ahí, pero Dios tiene que dar el crecimiento, y hay que pedir ese crecimiento. Así que oren por ese hermano, no sé su nombre, pero oren. Ahí está, gracias. Ya. Hermano Juan, por eso otro paso más rato. Ya. Voy a ir, no sé, como a las 4 y estoy para llegar. Yo como a las 4 voy a llegar. ¿Ah? Como a las 4 voy a llegar. ¿Va a llegar como a las 4? Sí, exacto. Es que me voy caminando. ¿Ah? Me voy caminando. Porque aprovecho a orar un rato. Ya. Como a las 4, no, yo no voy a estar. Ah, ya, entonces. Ya. Ahí le aviso. ¿Bien? ¿Y tu mami? Está en la casa, está con voy a decir que paso por ahí cuando se mejore. Pero por ahora hay que mantenerla en la cama porque cuesta. Plata, que se abrigue harto. Sí. ¿Cómo estamos? ¿Usted hable de eso? Ah, espera la Daniela. Si quieres sacar un ratito al patio, que está un poco frío. Están ahí está. Gracias. Bueno, justamente lo que te estaba diciendo ahora. Muy buena tu alocución. De que nadie te dijo nada, yo te lo vengo a decir. ¿Tu mami cómo está ahí? Bien. No está tan bien, por algo no vino. O sea, sí, no está bien, pero bien. Ya. ¿No está ahí? Mándale mi saludo. Ya. Mire que está hablando por ella. No está hablando por ella. Y por mi tata también. Por tu tata. Se le pegó por esa parte. Sí. Mi papá, o sea, Ah, sí, a tu al papá de tu mamá. era porque se convierta. Ya. Que lo más importante. Sí, incluso más que salve. Más que salve físicamente, que salve espiritualmente. Eso es lo importante. Ya, pues, nos vemos. Ya, cuídense. Sí. Saluda a la... Siempre me olvida el nombre. María Eugenia. María. Siempre le voy a decir María, porque María Victoria. Cualquiera que combine con María. María de la O. María de la O. Muchas sí que tomaste la enfermera. Sí. Se le pegó por estar con la guitarra. ¿Allá vamos a desconectar? ¿Puedes sacar el data tú? Ah, sí. Sí, saca el mantel, eso sí. ¿Verdad que